Para todos, qué gusto, qué placer poder estar así en transmisión con todos ustedes y poder compartir la palabra de Dios, esa palabra de Dios que nos anima, que nos alienta. Y en esta noche quiero compartir con ustedes, hermanos, la palabra de Dios, específicamente el tema acerca de la misericordia de Dios, la misericordia de Dios. Y qué bueno poder hablar de este tema, porque vivimos en un mundo, hermanos, en un mundo que lastimosamente vive en pro de sus deseos, ¿verdad? De sus necesidades. No le importa las cosas espirituales, siempre está mirando por las cosas que están afuera, por las cosas externas y no por las cosas espirituales. Uno puede pensar que esto es natural, ¿verdad? Y en cierta medida lo es por el estado de pecador en el cual se encuentra la humanidad. Una humanidad que busca solamente las cosas subjetivas, pasajeras, las cosas de este mundo. Pero nosotros, los que somos hijos de Dios, tenemos que mirar un poquitito más allá. Tenemos que mirar un poquitito más allá. Y entre esas cosas que tenemos que mirar es la misericordia de Dios. ¿Qué es la misericordia de Dios? La misericordia de Dios, la misericordia es un atributo de Dios y que siempre está a favor de los miserables, de las personas que están pasando por angustia, por momentos difíciles. La misericordia de Dios está a favor de esas personas que están pasando por problemas, dificultades, y eso es importante de rescatar. Ahora, no tenemos nosotros que confundir lo que es misericordia con lo que es la gracia de Dios. La gracia de Dios, como todos nosotros sabemos, Dios nos amó y envió a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz y perdonar nuestros pecados, y somos salvos por ese sacrificio. Nada nosotros podemos hacer para merecernos esa salvación. Eso es por gracia, es un regalo de Dios la salvación. Ahora, la misericordia de Dios es lo que le lleva a Dios a hacer lo que hace, no porque el hombre se lo merezca, sino porque el hombre es una persona que en realidad vive en un estado calamitoso, miserable de pecado. Y esto mueve a Dios. Esta situación del hombre pasa por el corazón de Dios y le mueve a él en función a esa situación en la cual el hombre está de pecado. Esa es la misericordia de Dios. Pasa nuestra dolencia, pasa nuestro pecado por su corazón y se mueve en función a nuestra miseria. Qué interesante es que comprendamos esta noche cómo la misericordia de Dios actúa. Y creo que los ejemplos en la palabra de Dios son importantísimos. Y quiero hablar de tres ejemplos que encontramos en la palabra de Dios acerca de la misericordia. No vamos a poder leer los capítulos y los versículos, ¿verdad? Porque no nos va a dar todo el tiempo. Solamente voy a estar nombrándolos. Y uno de ellos es el encuentro del Señor Jesucristo con los ciegos. Dice que estaban dos ciegos al costado del camino, y como nosotros podemos llegar a pensar, ser ciegos en aquella oportunidad o en aquel tiempo era algo tremendo, porque no podían subsistir o hacer las cosas básicas por cuenta propia. En ocasiones se ponían al costado del camino, extendían la mano, y personas sin escrúpulos, sin modales, inclusive ponían brasas ardientes y quemaban a los pobres ciegos, y eso le parecía simpático. Pero allí Jesucristo estaba por pasar por el camino donde estaban los ciegos, y ellos escuchan que Jesucristo se acercaba y le dicen: Jesús,
Hijo de David, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. O sea, le decían, Jesús, pasa mi miseria por tu corazón y actúa en favor de esto o de mí. Eso le estaban diciendo. Esa es la misericordia, pasar la necesidad del prójimo por el corazón nuestro y actuar en favor de esto. Esto tiene que caracterizarnos a nosotros los cristianos, pero rotundamente. Otro ejemplo de lo que es la misericordia de Dios lo encontramos en Lucas, el capítulo 15. ¿Recuerdan esa parábola donde el Señor Jesucristo habla del hijo pródigo? Lucas capítulo 15, el hijo pródigo. Un hijo que le pide a su padre que le dé toda su herencia. Seguramente este hijo dice, yo no quiero saber más nada de vivir con mi papá, con mi familia, vivir debajo de este techo, de sus reglas. Entonces yo quiero salir y hacer mi mundo y que mi padre se quede donde él está y yo me voy. ¿Y cuál es el problema con el hijo pródigo? No solo que él se fue y gastó toda la fortuna, porque gastó toda la herencia que su padre le dio, sino que también número dos, él vivió una vida o llegó a un estado de miseria, se convirtió en un miserable, porque llegó a pasar hambre, necesidades, no tenía quizás ni qué vestirse, y llegó a pedir limosna y consiguió un trabajo para cuidar cerdos, y de tanta hambre que tenía empezó a comer lo que los cerdos comían. Una situación de miseria. Y él se acuerda de todas las cosas bonitas y todo lo que disfrutaba en la casa de su padre y dice, voy a ir a mi padre. Y en el camino él piensa una excusa y dice, iré a mi padre y le pediré perdón y le diré que he pecado contra el cielo. Papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero si leemos esa parte en la palabra de Dios encontraremos esto. Dice que el Padre fue movido a misericordia. ¿Y qué hizo? Dice que corrió, le besó y se echó sobre su cuello y la abrazó. Y la abrazó. El padre no se fijó si estaba maloliente, no se fijó si estaba desnudo, no se fijó si estaba con las ropas sucias. Él sencillamente, este padre, fue movido a misericordia, vio la miseria de su hijo y actuó a favor de su hijo en misericordia, Le otorga su misericordia. Ya una vez lo he dicho y seguramente, hermanos, ustedes ya lo habrán escuchado en alguna oportunidad, que la misericordia es el amor de Dios en extensión. Y la gracia de Dios es el descenso, el amor de Dios en descenso a favor nuestro. Por eso es que dice la palabra de Dios, por amor de vosotros se hizo pobre siendo rico, refiriéndose a nuestro amado Señor Jesucristo que vino a buscarnos y a salvarnos, ¿verdad? Y otro ejemplo que encontramos, el tercer ejemplo que encontramos en la palabra de Dios acerca de la misericordia de Dios, y ojalá lo aprendamos, está en Lamentaciones el capítulo 1, desde el versículo 2 en adelante, donde Israel es devastada por una nación que quiere tomar prisionero y toma prisionero a todos los israelitas. Derrumban todas las casas, los edificios en Jerusalén. Los adultos son llevados cautivos y los niños son arrojados, dice la palabra de Dios, sobre las peñas para ser desmenuzados. Todo esto, dice, veía la tragedia de Israel el profeta Jeremías y se para al costado del camino y es allí donde dice,
esto él. Dice en Lamentaciones capítulo 1 versículo 12, no os conmueve a cuantos pasáis, dice, por el camino, perdón, por el camino. Mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido, refiriéndose a la situación por la que atravesaba Israel, perdón. Porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. Totalmente entristecido Jeremías, pero después como que Dios le ilumina y él llega a declarar algo precioso que queda para nosotros, hablándonos de la misericordia de Dios. Y dice ahí en Lamentaciones, el capítulo 3, en el versículo 22 al 24, dice así de Dios y de su misericordia. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Y luego dice, grande es tu fidelidad, refiriéndose a Dios. Y dice el 24, mi porción es Jehová. Mi porción es Jehová, por tanto en él esperaré. Mi porción, mi situación, el lugar donde yo me paro, mi refugio, ese es Jehová mi Dios. La misericordia de Dios es la fuerza que sostiene el brazo de Dios a favor de los miserables, a favor de nosotros, sus hijos, y así disfrutamos y palpamos la misericordia de Dios. Es que la misericordia de Dios, este atributo de Él, fue lo que fue y se convirtió en el motor que inició el plan de salvación y de redención para toda la humanidad, para ti y para mí. Fue la misericordia de Dios que movió este plan de salvación a favor de los pecadores, a favor tuyo y a favor mío. E ideó el plan de salvación Dios por su misericordia, no solo para su pueblo Israel, sino también para toda la humanidad. Y allí Dios nos llamó con un llamamiento santo, con un propósito para ser salvos por pura gracia. Nosotros nada tenemos que hacer para ser salvos. Hemos sido llamados por pura gracia a una salvación en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Qué maravilloso es descubrir esto y vivirlo. Todo fue posible mediante la misericordia de Dios. Dios viene a la salvación porque tiene misericordia de nosotros y obra la redención a favor mío. Ahora, el hombre es el objeto de la misericordia de Dios. El hombre, el ser humano, es el objeto de la misericordia de Dios. ¿Y cómo es hoy en día el hombre? Algunos seguramente dirán, bueno, el hombre hoy es sofisticado, es razonable, tiene mucha tecnología, hoy se comporta mejor, hoy estamos mejor que nunca y realmente hoy el hombre merece todo tipo de elogio, alguno dirá. Pero, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca del estado del hombre hoy? Y dice la Biblia que el hombre es corrompido, el hombre es desorientado, el hombre es carente de luz, carente de entendimiento. Dice Efesios el capítulo 4, el versículo 18, dice así la palabra de Dios: teniendo el entendimiento entenebrecido, este es el hombre, ajeno a la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón.
Esto es el hombre. Y también Pablo nos dice en la carta a Tito, el capítulo 1, el versículo 16, dice: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Esa es la sociedad del hombre hoy. Ayer, hablaba con una persona y me contaba de un bebé que fue arrojado en un tacho de basura. Esa es la sociedad en la cual vivimos hoy. Una sociedad que profesa ser cristiana. Una sociedad que profesa ser cristiana sin vivir a Cristo. Con el entendimiento entenebrecido, sin luz. Cuando Cristo es nuestra luz, Él dice: yo soy la luz del mundo. Y el que a mí viene, dice, y el que me sigue, no andará en tinieblas. Un hombre desorientado es el hombre sin Dios. Dice Dios de sí mismo, Cristo de sí mismo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. El hombre decidió dejar el yugo de Dios, que es fácil y ligero, y cambiarlo por el yugo del mundo, que es realmente una condena. Ese es el hombre natural. Todavía sigue diciendo más la Biblia acerca del hombre. Dice: por lo cual Dios lo entregó a inmundicia, por eso Dios le entregó a pasiones vergonzosas. Y luego dice: y como ellos no aprobaron para tener a Dios en cuenta, los entregó a una mente reprobada para tener y hacer cosas que no conviene, estando llenos de toda injusticia. Ese es el hombre. Fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños, maledicencia. Esta es la situación del hombre. Miserable. Esa es la situación del hombre. Miserable. Pero Dios tiene misericordia del hombre y desea salvarle. Perdón, pero parece que se me está por terminar la batería. Quiero conectar. Se me estaba por terminar la batería. Disculpen. Entonces, Dios idea este plan de la salvación de este hombre miserable. Idea el plan de salvación, y antes de la fundación del mundo, Él ya planeó salvar, redimir al hombre mediante su misericordia. Y responde a 3 preguntas. ¿Cómo le salvaré? ¿Cuándo le salvaré? ¿Verdad? ¿Quién lo salvará? Y la contestación a estas 3 preguntas en la obra de la misericordia de Dios está en Primera de Pedro, el capítulo 1, versículo 18 al 20. ¿Recuerdas ese pasaje, mi hermano, mi hermana, que dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, dice, no con cosas corruptibles como oro o plata. Y sigue diciendo la palabra de Dios, sino con la sangre preciosa ¿de quién? De Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Qué maravilloso es esto. Ya destinado antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Por tanto, el Dios de la Biblia manifestándose en un Dios
todo corazón, en un Dios toda misericordia a favor de este hombre miserable, y que hasta el día de hoy Dios todavía sigue extendiendo su misericordia, y su gracia está a disposición de cualquier persona que reconoce su estado alejado de Dios y que hoy puede mirar a la cruz, reconocer que Cristo vino a morir por él en la cruz y entregarle su corazón. Zacarías capítulo 78, y en el mismo versículo 78 dice: para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de pecados, por la entrañable, miren, por la entrañable misericordia de Dios nuestro, con que nos visitó de lo alto de la aurora. No que Dios esté mirándonos desde la aurora, sino que Él levantó una aurora majestuosa, maravillosa de salvación, para que cualquier persona que vea esta aurora, que es Cristo Jesús, pueda obtener salvación y perdón completo de pecados. San Juan 1:14 dice la palabra de Dios: y aquel verbo fue hecho carne. Qué maravilloso. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, dice, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Este Dios infinito decidió amarnos y volverse hombre, un hombre finito, y poder obrar la salvación para aquel ser humano miserable y alejado de Dios. El Dios todopoderoso, el Dios que lo suple todo, en todo decidió convertirse en hombre por ti y por mí, y experimentar lo que es el hambre. Este Dios todopoderoso decidió bajar a este mundo, convertirse en un hombre natural, ¿verdad? Y nacer no en el templo no en el majestuoso castillo de Jerusalén, sino nacer en un humilde pesebre en medio de animales, para salvarte a ti y para salvarme a mí. Qué maravilloso es esto. Lucas 2, versículo 7 dice: y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar en el mesón. Dios, cuando vino a este mundo, no encontró lugar. Tuvo que nacer en un humilde pesebre. El Dios todopoderoso se humilló a sí mismo. El Verbo hecho carne, con toda su gloria, su majestad, decidió humillarse. Decidió pasar tu miseria por su corazón, negarse a sí mismo y venir a este mundo para morir por ti y por mí en la cruz. No puedes leer todos estos pasajes y que no conmueva tu corazón y no decir: gracias, Señor. Gracias por amarme. Gracias porque tu misericordia se renueva cada día, Señor. Porque nunca decayeron tus misericordias, como leímos en Lamentaciones. Qué maravilloso es esto. Dice la palabra de Dios todavía, que es Emanuel pequeño. Dice: porque Dios, que es rico en misericordia, por ese mucho amor con que nos amó, estando aún muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Él. ¿En quién? En Cristo Jesús. Este Dios maravilloso viene a mi encuentro, muere por mí en la cruz para perdonar mis pecados. Me da las arras de la salvación, la presencia del Espíritu Santo en mi vida, para poder vivir día a día y llevar una vida de victoria
en Cristo, en este amado Salvador. No podemos ser salvos, no podemos experimentar la salvación si estamos cerca de Jesús. Tenemos que tener a Cristo Jesús en nuestra vida, en nuestro corazón, y Él tiene que ser el Señor de nuestra vida. Y la misericordia como un fruto de la vida y de la obra de Dios en nuestra vida tiene que ser algo completamente visible. Ahora, ¿por qué vino a morir por este miserable? ¿Por qué vino a morir por los miserables? Y a mí no me queda otra cosa que mirar hacia el monte Calvario, mirar la cruz y subir allí y llegar hasta la cruz y ver al crucificado y preguntarle: Señor, ¿por qué moriste por mí? Y vamos a escuchar las palabras de Él: porque te amo. Pero Señor, ¿por qué en una cruz? Porque quiero que seas salvo. Eso es misericordia. Porque quiero que seas salvo. Dice la palabra de Dios: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerdas este pasaje? Dice que según su grande misericordia nos hizo renacer por una nueva esperanza viva y la resurrección de los muertos para una herencia incorruptible e incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos. Dios en su misericordia no solo me salva, sino que me hace heredero de todas las bendiciones espirituales y me acompaña todos los días. ¿Acaso yo no voy a pasar por problemas? Si soy cristiano, voy a pasar por dificultades. Voy a tener cuestas empinadas y voy a tener que esforzarme. Van a venir tormentas oscuras sobre mi vida y voy a tener que estar allí batallando y haciendo frente a todas las dificultades. A veces preguntas de por qué partió mi ser querido, por qué me han dejado, por qué me sucedió esto. Pero yo tengo que ser consciente de que la misericordia de Dios está allí para empujarme todos los días, para saber que la misericordia de Dios, que sus manos vienen y secan mis lágrimas todos los días, que está el Espíritu Santo de Dios allí empujándome a vivir una vida de victoria todos los días, y que todos los recursos de Dios están a mi disposición para vencer todas las dificultades que puedan presentarse. La misericordia de Dios está a favor de cualquier persona angustiada, de cualquier persona que esté pasando por problemas, y allí es donde la gracia y la misericordia de Dios se presenta. Mi día a día, victoria en Cristo Jesús, porque yo tengo una meta final, y allá en la meta final yo veo a mi amado Redentor que me está esperando. Esa es mi esperanza, de que un día yo veré a mi amado Salvador que vino a morir por mí en la cruz. ¿Y qué de la misericordia de Dios? ¿Qué pasa con la misericordia de Dios? La misericordia de Dios para nosotros los seres humanos pasa de generación a generación. ¿Y cuál es la bendición de la misericordia? Que aquel que experimenta la misericordia, aquel miserable que experimenta la misericordia de Dios, se convierte en un misericordioso. Y un misericordioso no puede dejar de vivir a Cristo todos los días. Es mi anhelo, mi hermano, mi hermana, que te conviertas en un auténtico misericordioso, porque solo el misericordioso vive a Cristo todos los días de su vida. Quiero dejarte este pasaje de Lamentaciones, el capítulo 1, versículos 12 y 13. Por la misericordia de Jehová no hemos sido
consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Que el Señor, hermanos, les bendiga ricamente y que tengan un buen inicio de semana. Dios les bendiga. Gracias.